Tras una jornada de saldos en rojo, fue volátil el comportamiento de los principales mercados financieros. Sin embargo, los ojos del mundo estaban puestos en Wall Street, que no logró recuperar sus fuertes pérdidas desde el miércoles, a pesar de tener algunos márgenes de ganancia. Tendencia que, según los analistas consultados por NTN24, hace más evidente la desaceleración de la economía a nivel global. Alejandro Rincón tiene el reporte. Hola. Feliz tarde para todos. Al término de la jornada de transacciones de hoy en la Bolsa de Valores de Wall Street, no hubo la suficiente fuerza en la confianza de los inversionistas para que pudieran recuperarse todas las pérdidas del miércoles, que fue hasta el momento el peor día que haya tenido ese parqué en el transcurso de 2019. A raíz de lo que ha sucedido en el transcurso de esta jornada, le pedimos a un analista que interpretara el mensaje que están enviando ahora las bolsas de valores a nivel global. El ciclo de crecimiento mundial está llegando a su tope. El tope puede ser en 3 meses, el tope puede ser en 6 meses o en un año, pero que estamos muy cerca de llegar a ese tope y que el crecimiento mundial podría haber una desaceleración bastante más pronunciada de la que hemos visto a partir de un momento que todavía no podemos saber con certitud cuándo es. De acuerdo con el analista, el tema no es si va a suceder o no esta fase de desaceleración, sino cuándo. Y consecuentemente se abre una enorme pregunta. ¿Cómo van a ser las principales economías mundiales para tratar de minimizar los efectos que en principal medida afectan a los consumidores? Y allí él hizo el siguiente comentario. Vean. Normalmente en periodos de crisis financiera la mejor forma de disminuir el efecto sobre la población ha sido tomar políticas coordinadas. Es muy preocupante que en este momento las principales economías del mundo y sus dirigentes no parecen tener la disposición a tomar acciones coordinadas. Ese es un elemento muy importante por tener en cuenta. ¿Recuerdan ustedes cuál es el principal lema de la administración Trump? Estados Unidos primero. Consecuentemente, estará dispuesto el mundo a trabajar con un gobierno como el que está ahora mismo en Washington, e incluso estará Washington dispuesto a tratar de establecer políticas coordinadas con el objetivo de evitar una nueva debacle en la economía internacional. Amanecerá y veremos. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Gracias por la información. Son las 5:43, hora Costa Este. Alberto Bernal, jefe de mercados emergentes de la firma XP Investment. Alberto, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buena tarde. A ti, Dania, muchas gracias por la invitación. Un placer estar contigo. Un placer, como siempre, para nosotros igual. Comencemos por el principio, Alberto. Hay alarma en el mundo en general. Pero no todos entendemos lo que pasa. Aclaremos términos, que me parece una buena forma de comenzar. ¿Cuándo se produce una recesión? A ver, Idania, una recesión económica ocurre cuando hay 2 trimestres seguidos de crecimiento negativo, pero no en términos de año a año, sino en términos de trimestre a trimestre. Mejor dicho, si el segundo trimestre del 2019 crece menos que el trimestre que la economía vale un poco menos que en el primer trimestre del 2019 y el primer trimestre del 2019 vale menos que el cuarto trimestre del 2018, oficialmente tenemos una recesión. ¿Estamos a puertas de una recesión mundial? Hablo de Estados Unidos, Europa. ¿Qué está pasando en realidad a tu juicio? Porque también hay varias aristas o varios puntos de vista. Pues mira, yo creo que ya estamos en una recesión desde el punto de vista de la industria a nivel mundial. Pero yo sigo pensando que aún no es un hecho que vayamos a tener una recesión global, porque creo que el consumidor, o sea, el consumo en el mundo, está mejor que lo que implican los indicadores líderes de la industria. Entonces yo creo que lo que estamos viendo otra vez es una recesión industrial, en gran parte una función directa de la guerra comercial que está ocurriendo entre Estados Unidos y China, pero quizás no necesariamente vayamos a ver una recesión global porque el consumo se comporta mejor. Es decir, hay una situación difícil, complicada,
donde influye quizás esta pelea entre China y Estados Unidos, pero no tan grave como pudiera estarse planteando como para llegar a una recesión global, como tú la calificas? Pues yo creo que estamos en una situación menos grave que la que estábamos, por ejemplo, en el 2001 o en el 2007, cuando tuvimos las dos recesiones anteriores. ¿Por qué, Idania? Otra vez, porque el consumidor en este momento está ahorrando más en Estados Unidos y creo que en Europa también. Digamos, yo creo que si algo sirvió la crisis del 2008, que fue tan brutal, es que generó un sentimiento de más frugalidad dentro de la gente alrededor del mundo. Fue tan feo lo que pasó en el 2008 que en cierta forma el subconsciente nuestro nos obligó a ahorrar más dinero. Y entonces cuando tú tienes más dinero ahorrado, quieres decir que no necesariamente necesitas cortar tus gastos si la economía crece un poco menos. Entonces yo creo que ese es el punto fundamental de la situación actual y que lo hace diferente al pasado. Ahora, Idania, si Trump y China siguen teniendo una situación imposible en términos de guerra comercial, pues entonces vamos a tener ahí sí muy seguramente una recesión, pero otra vez todo depende de la geopolítica y de las decisiones que tome la Casa Blanca en los próximos días. Bueno, Alberto, yo creo que en esas decisiones, y me dirás qué piensas, pesará también el año electoral. Tampoco al presidente Trump, que quiere reelegirse, le conviene seguir en una pelea, tirar la economía por la ventana, cuando finalmente quienes también van a sufrir son sus votantes. Pues sí, Dania, me leíste la mente, ¿no? Es exactamente lo que yo pienso. Yo pienso que Trump no es una persona humilde. Cuando una persona no es humilde, quiere que lo recuerden como digamos, como el mayor campeón, pues, del mundo. Y Trump no creo que quiere que la población norteamericana lo recuerde como una persona que fue solamente presidente una vez. Yo creo que Trump quiere volver a ser presidente para que la historia lo juzgue como un buen presidente, que logró repetir. Y no hay nada peor para un presidente que ser un one-time president, como dicen en Estados Unidos. Entonces yo sigo pensando que las circunstancias, la volatilidad de los mercados y la lógica política va a obligar a Trump a que le baje un poco, porque es que hay cosas muy legítimas en lo que está diciendo Trump sobre China, pero hay cosas que no son legítimas. Por ejemplo, pensar que Estados Unidos puede volver a construir manufacturas en términos de indumentaria, o sea, que se hagan medias en Estados Unidos, que se hagan camisetas en Estados Unidos. Sí. Y Dani, eso es una barbaridad, eso es una industria que no le sirve a Estados Unidos. Estados Unidos lo que tiene que hacer es seguir haciendo películas de Marvel, Disney, exportando Facebook, exportando Twitter, exportando tecnología. Eso es lo que hace bien Estados Unidos, y pensar que es bueno para Estados Unidos que volvamos a tejer telas en las afueras de Miami, por Dios, eso es una barbaridad, eso es un anacronismo brutal. Ahora, Alberto, aterricemos en la región. Argentina entró en pánico ante el resultado electoral del pasado domingo, que dio prácticamente como electo a la presidencia al representante del peronismo, Alberto Fernández. El dólar aumentó su valor, cayó la moneda, las acciones de Argentina en el mercado se desplomaron. ¿Esto de alguna manera nos arrastra a los demás países en la región? Pues yo creo que Argentina es un caso muy específico. La verdad, Idania, los inversionistas internacionales con los que hablo yo tienen la capacidad de distinguir entre un Brasil, entre una Argentina, entre un México, entre un Chile. Antes no, quizás hace unos 15 años no, pero hoy en día yo creo que sí, con el advenimiento de la tecnología y la capacidad que existe para leer noticias en inglés de todos lugares del mundo, Argentina, México, Chile, Colombia, etcétera. Entonces es un cambio importante el que se ha visto, y por lo tanto yo creo que ese contagio que existía hace unos 15 años ya no es tan prevalente en Latinoamérica. Ahora, lo que sí hay un poco de situación, digamos, de angustia, es que la gente mira y dice, a ver, Macri trató de hacer lo mejor posible después de un gobierno populista patético. Entonces, y igual no lo logró, como claramente los argentinos, pues que el 47% de los argentinos hubieran votado por volver al pasado, pues eso la verdad lo único que demuestra es que el populismo es un cáncer brutal, muy difícil de extirpar. Eso es lo único que demuestra eso. No que Macri haya sido un mal presidente, sino que el populismo y el hecho de que la gente se acostumbre a que todo sea regalado, es muy difícil cambiar esa forma de pensar. Entonces yo de lo que he sentido, por ejemplo, es que hay una posibilidad
o lo que he hablado con inversionistas es que hay paralelismo entre la situación de Brasil, que salió del populismo hacia algo más lógico, y algunos inversionistas dicen, ¿qué tal que pase lo mismo en Brasil? Y entonces después de Bolsonaro nos devolvemos pues a Dilma Rousseff, y entonces todo lo avanzado en Brasil en términos de reformas estructurales, estabilidad fiscal, apertura a los mercados internacionales, pues se va a devolver porque los brasileños otra vez van a votar para que le regalen todo. Ahora, Alberto, si no afecta, ¿cómo explicar el comportamiento del dólar en nuestra región? La pérdida de valor, por ejemplo, del peso colombiano frente al dólar, que es una de las monedas más afectadas en los últimos días. Pues yo creo que tiene que ver es con una combinación de cosas, y yo te diría que lo más probable, en mi opinión, lo más real que podría decir al respecto, es que yo creo que los movimientos de las monedas latinoamericanas tienen más que ver con la guerra comercial entre China y Estados Unidos que con el evento de Argentina. Lo que pasa es que coincidieron las dos. Pero sinceramente creo que digamos, para un Colombia, para un Brasil, para un México, para un Perú, Chile, etcétera, es mucho más complicado, mucho más grave la posibilidad de que el precio del petróleo se vaya a $30 otra vez si Trump y Xi comienzan a darse puños de verdad, que eso sería lo que pasaría, una recesión global brutal, porque habría tratamiento muy agresivo de las dos naciones para con sus respectivas corporaciones. Sí. Eso para mí es muchísimo más grave que el evento político de Argentina. Ahora, ante la situación de alarma, sea grande, mediana, pequeña, de la economía, al ciudadano de a pie, a nosotros, lo recomendable es pague deuda, mantenga sus ahorros o compre todo aquello que necesite en este momento porque va a subir de precio. Mira, yo creo que estamos muy lejos de tener una conversación necesaria al respecto. Yo insisto en lo que la tesis que tienes tú y Dania, que es la misma tesis que tengo yo, que es demasiado peligroso que haya una guerra comercial sin cuartel, y por lo tanto no creo que vayamos a llegar a eso. Entonces yo sigo pensando que el riesgo de recesión global necesariamente se mantiene acotado. Entonces yo lo que le diría a la persona que está mirando esta entrevista en televisión, él es, no se desespere, tómelo con calma. Si usted siente que su empresa está bien, si usted cree que su negocio va bien, sígalo haciendo bien, no se enloquezca, no, pues no vaya pues a comprar un yate o irse de vacaciones al sudeste asiático porque siente que está muy bien la cosa en este momento. Hay que mantener el nivel de ahorros, claro. Hay que hacer las cosas bien, pero definitivamente yo creo que es muy, muy, muy temprano para tener pánico. Alberto Bernal, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos, por ayudarnos a entender el panorama, que no para todos es fácil esto de la economía. Muchas gracias por la invitación, Idania.